El sufrimiento es parte de todos. Todos sufrimos. Nadie escapa. Ricos, pobres, creyentes y no creyentes. Todos en algún momento enfrentamos el dolor, pérdidas, enfermedades, traiciones, angustias. Pero, ¿dónde está Dios cuando estamos bajo el sufrimiento? Estas son preguntas reales, humanas, y Dios no se ofende cuando nos acercamos a hacérselas. De hecho, en la Biblia hay libros enteros donde el dolor es protagonista. Por ejemplo, Job, los Salmos, Lamentaciones. El sufrimiento no es un tabú para Dios. Él lo conoce muy bien porque también Él sufre con nosotros. El sufrimiento no fue parte del diseño original. En el Edén no había dolor, solo había paz, alegría y felicidad. Pero cuando el pecado entró en el mundo, también entraron la muerte, la enfermedad y la separación. El mundo está roto, herido, se lamenta, sufre porque se alejó de su Creador y sus propósitos. Y nosotros sufrimos las consecuencias del pecado original que aún nosotros llevamos en nuestro ser. A veces sufrimos por nuestras propias decisiones, otras veces por lo que otros hacen en nuestra vida, y otras veces el sufrimiento no tiene explicación. ¿Te ha pasado alguna vez que te has sentido angustiado, ansioso, desesperado, bajo prueba o sufrimiento y no saben de dónde vienen? Y a veces podemos hacernos la pregunta: ¿estoy haciendo todas las cosas bien? ¿Estoy buscando a Dios? ¿Estoy orando? Y aún así encuentro que a veces vienen ataques y pruebas que me hacen pasar por sufrimientos. Pero la buena noticia es que Dios no nos dejó solo en este mundo quebrado. Él se hizo hombre en Jesús y Jesús también sufrió en la cruz. Recordemos la escena de Jesús en el huerto de los olivos. En ese momento, Jesús de rodilla, levantando sus manos, clama al cielo, y es ahí donde el sufrimiento Él lo experimenta de una forma profunda. Lloró lágrimas de sangre. Ahí sintió el temor, ahí sintió el vacío humano, ahí sintió el dolor profundo. Y también reflexionemos cuando Jesús estaba muriendo en la cruz. Se sintió abandonado, solo, sintió que ya no podía más y que el sufrimiento era parte del proceso de la vida de las personas. Por eso Dios entiende muy bien cuando sufres y cuando clamas. Dios no se enoja contigo cuando tú te acercas a Él diciéndole: Padre, estoy sufriendo, necesito de tu ayuda, necesito de ti. No importa si cada día le repites lo mismo a Dios, Él no se enfada contigo porque Él sabe muy bien que cuando estás bajo ataque, bajo sufrimiento, ya sea por decisiones propias o ya sea porque hay personas que te han hecho daño, Dios sabe escucharte con paciencia. Así que no dejes de orar, aunque estés todos los días pidiéndole lo mismo al Señor. Si estás bajo sufrimiento, sigue depositándolo y entregándolo en los brazos de Dios. Jesús no solo vino a enseñar, vino a cargar el peso, el dolor humano. Fue traicionado, fue abandonado, fue azotado y crucificado. ¿Por qué? Porque el sufrimiento humano no podía ser redimido desde el cielo. Dios entonces se hizo hombre. Él se hizo uno como nosotros para enseñarnos que en medio de las pruebas y el sufrimiento, Él está presente. Dios no te da la espalda cuando sufres, sino que Él te ayuda con misericordia a que puedas seguir adelante.
Nos dice Hebreos capítulo 4 versículo 15 que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que tenemos a uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. Jesús entiende tu dolor y te acompaña en medio de él. No todo sufrimiento es castigo. A veces es entrenamiento, a veces es preparación. Dios no desperdicia ni una lágrima. Dice en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para su bien y fortaleza. José en la Biblia fue traicionado por sus hermanos, fue vendido, encerrado, pero Dios usó su sufrimiento para salvar a muchos. Y a ti también Dios te está utilizando por medio del sufrimiento para salvar a tu familia, para salvar tu alma y para alcanzar las bendiciones que Dios te quiere dar. La cosa es así. Si quieres ser bendecido en abundancia, tienes que aceptar de parte de Dios el sufrimiento, porque siempre antes de Dios darte una gran bendición, te hará pasar por momentos difíciles para purificarte y para que cuando llegue esa gran bendición a tu vida, la sepas valorar y sepas que viene de parte de Dios y no de tus fuerzas. Dios entonces nos enseña que al final Él es el que tiene la última palabra. Si vemos nosotros el libro de Job, nos enseña que él lo perdió todo, pero al final entendió que su fe había sido purificada como el oro. Pablo, por su parte, pidió que le quitara el aguijón. Cuando oraba, le decía a Dios: quítame este aguijón que me atormenta día y noche. Pero Jesús le respondió: Pablo, te basta mi gracia. A veces no queremos cargar la cruz. Nadie quiere sufrir, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere cargar con el sufrimiento de la vida, pero muchas veces Dios utiliza ese sufrimiento para acercarte más a Él, para moldear tu carácter y para enseñarte que Él puede hacerlo todo en nuestra vida. No siempre vamos a entender el por qué sufrimos, no siempre vamos a entender el porqué de las pruebas. No siempre vamos a entender cuándo Dios va a actuar, pero si de algo estamos seguros es que Él no abandona a sus hijos, es que Dios es fiel y en algún momento nos va a sacar del sufrimiento y nos va a dar la misericordia, la bondad y la bendición que estamos esperando. Dios está contigo en medio de tu dolor. Tal vez hoy no tienes respuestas, tal vez estás cansado de orar y no ver cambios, pero quiero decirte algo: Dios está más cerca en el sufrimiento de lo que tú te imaginas. Nos dice el Salmo 34, versículo 18, que Dios es cercano a los quebrantados de corazón. En medio de tus lágrimas, Él está. En tu cuarto, en tu silencio, en tus noches oscuras, Él sigue siendo Dios y sigue obrando. Puede que no veas el propósito aún, pero lo verás. Dios no termina nada en tu vida y en la mía sin tener un propósito y un plan, porque todo lo que sucede en nuestra vida es parte del plan perfecto de Dios para bendecirnos. Dios no se goza en el sufrimiento. En Dios no existe el pecado ni la maldad. Por eso cuando tú sufres, también Él sufre contigo. Y la felicidad de Dios, la grandeza de Dios consiste en que tú seas bendecido, en que tú seas feliz. El sufrimiento no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Cristo. Siempre hay esperanza. Nos dice Apocalipsis 21:4 que Dios enjugará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor.
Puede ser que hoy estés en medio del fuego, pero recuerda que el oro se prueba en el fuego y tú eres más valioso que el oro. Tu dolor tiene propósito y Dios lo usará para formar algo eterno, algo poderoso, algo divino en ti. Y cuando Dios termine la obra que está haciendo contigo, vas a dar un testimonio grande de lo maravilloso, lo eterno, lo poderoso que ha sido Dios y que es Dios en tu vida. Amén. No te rindas, tú no estás solo, sola. Dios está contigo. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, quiero pedirte por favor que lo comparta con los demás, que le dé like y dejes tus comentarios para seguir bendiciendo la vida de muchos hermanos que se encuentran pasando por procesos difíciles, y estas palabras pueden animarle, levantarle y darle fuerza en el poderoso nombre de Jesús. Amén.